El sol caía a plomo sobre la arena infinita del desierto de Sonora, y cada grano parecía convertirse en una chispa ardiente que quemaba la piel. El aire vibraba con un calor insoportable, y el horizonte se perdía en un espejismo interminable. En medio de esa inmensidad, un hombre avanzaba con pasos tambaleantes, su rostro cubierto por una capa de sudor seco y polvo. Era Mateo Ramírez, un padre migrante de Oaxaca, que había dejado atrás su tierra con un corazón dividido entre la esperanza y la culpa. Había partido con una promesa grabada en la memoria: llevar sustento para su madre enferma, que lo despidió con los ojos húmedos y las manos temblorosas. «Que Dios te acompañe, hijo», fueron las palabras que resonaban ahora en su mente, mientras sentía que el desierto lo absorbía poco a poco. Sus pies, agrietados y cansados, apenas podían sostenerlo, pero la determinación lo mantenía en pie. Si quieres escuchar esta historia completa de fe, resistencia y esperanza, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final de este viaje. Mateo no era un hombre cualquiera. Había sido criado en una pequeña comunidad oaxaqueña donde la tierra era dura, pero la fe era fuerte. Desde niño había aprendido a sembrar maíz junto a su padre y a rezar el rosario en las noches junto a su madre. La pobreza siempre estuvo presente, pero lo que más pesaba en su corazón ahora era haber dejado a su madre postrada en una cama, luchando contra una enfermedad que no perdonaba. Si logro llegar, si consigo trabajo, podré mandar dinero para sus medicinas, se repetía en silencio, aferrándose a ese pensamiento como quien se agarra a una cuerda en medio del abismo. El camino hasta allí había sido largo. Primero los adioses silenciosos en su pueblo, luego el viaje en camión hasta la frontera, compartiendo asiento con otros hombres y mujeres que también cargaban sueños y miedos en la mirada. El olor a sudor, tortillas envueltas en servilletas viejas y murmullos de oración acompañaron aquel trayecto. Todos compartían algo en común, una necesidad más grande que el miedo. Ahora, en medio del desierto, cada recuerdo se mezclaba con la realidad abrasadora. El cielo parecía no tener fin, y el silencio solo se interrumpía por el crujir de la arena bajo sus pasos. Mateo cerraba los ojos por momentos y escuchaba la voz de su madre. «Nunca pierdas la fe, hijo. Aunque todo se derrumbe, recuerda que Dios camina contigo». A pesar de la soledad que lo rodeaba, él no se sentía del todo abandonado. Había dejado atrás a su madre, sí, pero también había ganado la compañía de otros migrantes en este trayecto. Aunque en ese instante caminaba solo, sabía que en algún punto más adelante se encontraría con ellos, y esa certeza le daba un respiro en medio del agobio. Sus labios resecos murmuraban oraciones a media voz. «Padre nuestro que estás en el cielo», repetía entrecortado, como si cada palabra fuera un esfuerzo. No pedía riquezas ni promesas grandiosas, solo fuerzas para seguir dando un paso más. El desierto era un enemigo silencioso, pero también un espejo. Cada migrante que lo cruzaba enfrentaba no solo el calor y la sed, sino también sus propios fantasmas. Culpas, miedos, recuerdos. Para Mateo, cada sombra en el horizonte parecía recordarle lo mucho que arriesgaba y lo mucho que podía perder. Y sin embargo, algo ardía en su pecho. No era solo hambre ni desesperación, era un anhelo más profundo, demostrar que la fe no era un simple consuelo, sino una llama que podía guiarlo incluso en los lugares más áridos de la tierra. En aquel instante, mientras la tarde comenzaba a teñirse de tonos naranjas y el viento soplaba levantando remolinos de polvo, Mateo entendió que este viaje no sería solo un cruce de frontera. Sería una prueba definitiva de resistencia, de fe y de amor. Respiró hondo, aunque el aire caliente quemaba su garganta. Apretó los dientes y siguió adelante. Sabía que la noche pronto caería, y con ella vendrían nuevos desafíos. Pero lo que aún no podía imaginar era que su vida cambiaría para siempre, porque en medio de aquel desierto, el encuentro más inesperado lo aguardaba. La madrugada en Oaxaca tenía un aire distinto, cargado de despedidas silenciosas y promesas que se mezclaban con el canto de los gallos.
En la pequeña casa de adobe, la madre de Mateo lo miraba empacar su morral con lo poco que llevaba: un par de mudas, una botella de agua, tortillas envueltas en un trapo y un rosario gastado. Sus manos frágiles se aferraban al borde de la mesa, como si de esa manera pudiera retenerlo un poco más. «Hijo, ¿estás seguro?», preguntó con voz temblorosa, ocultando el dolor detrás de la fe. «Madre, no hay otro camino», respondió Mateo, agachando la cabeza. «Si me quedo aquí no habrá medicinas para ti. Allá encontraré trabajo, aunque sea limpiando pisos, pero algo mandaré». Ella lo abrazó fuerte, como si quisiera fundirlo en su pecho. El olor a hierbas medicinales impregnaba la ropa de Mateo, recordándole la enfermedad que la mantenía débil. El peso de esa realidad se convirtió en la fuerza que lo empujó a salir. Al amanecer, se unió a un grupo de hombres y mujeres en la terminal de autobuses. Todos llevaban la misma mirada de incertidumbre, mezclada con esperanza. Un joven de Chiapas comentó en voz baja: «Dicen que el camino es duro, pero más duro es quedarse con hambre». Mateo asintió. Sentía un nudo en la garganta, pero guardaba silencio. La gente compartía historias de pobreza, de hijos sin escuela, de tierras secas que ya no daban maíz. Cada palabra era un espejo de su propia vida. El camión que los llevaría al norte llegó traqueteando, pintado con colores deslavados. Subieron con sus mochilas pequeñas, algunos llevando estampitas de santos en los bolsillos. El vehículo olía a sudor y a tortillas recién hechas que una mujer ofrecía repartir entre los demás. Mateo aceptó un pedazo, agradecido. Mientras avanzaban por carreteras polvorientas, las conversaciones comenzaron a llenar el ambiente. «Yo voy para Houston», dijo un hombre mayor con sombrero. «Allá me espera un primo. Dice que hay trabajo en la construcción». «Yo quiero llegar a Los Ángeles», interrumpió una joven madre con un bebé en brazos. «Allá está mi hermana. Me ayudará». Mateo guardó silencio un momento, pero luego compartió lo suyo. «Mi madre está enferma. No sé hasta dónde llegaré, pero necesito conseguir dinero para mandarle». El grupo lo escuchó en silencio. Una mujer le puso la mano en el hombro. «Que Dios lo acompañe, joven. Lo que hace no es fácil, pero es un acto de amor». La carretera parecía interminable. Afuera los paisajes cambiaban: montañas verdes, pueblos pequeños, después llanuras áridas que anticipaban lo que vendría. El calor dentro del camión era sofocante, pero nadie se quejaba. Todos sabían que lo peor estaba adelante. En una de las paradas, un hombre se acercó al grupo. Tenía la piel tostada por el sol y la mirada inquieta. Les ofreció agua y consejos para el trayecto. «Allá en la frontera deben cuidarse. No confíen en cualquiera, muchos se aprovechan de la necesidad». Las palabras calaron en Mateo. Sabía que ese viaje sería una prueba de resistencia, pero también de desconfianza y decisiones difíciles. El día se fue apagando, y con la oscuridad surgieron murmullos de oración. Una anciana sacó un rosario y comenzó a rezar en voz baja. Poco a poco, los demás se unieron. Mateo cerró los ojos y sintió un leve consuelo al escuchar tantas voces distintas elevando plegarias al mismo cielo. Al llegar a Nogales, Sonora, la tensión se hizo palpable. El ruido de la frontera, los controles, los migrantes amontonados en las calles esperando a sus contactos. Los murmullos cambiaron a susurros de miedo y planes improvisados. Mateo descendió del camión con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que los primeros pasos ya estaban dados, pero que lo más duro aún estaba por comenzar. Nogales bullía con un aire pesado, mezcla de esperanza y peligro. Las calles cercanas a la frontera estaban llenas de rostros cansados, migrantes que esperaban la oportunidad de cruzar. Mateo, con el morral ajustado al hombro, miraba a su alrededor intentando no parecer perdido. El murmullo de voces, las miradas desconfiadas y el eco de las patrullas daban la sensación de que cada paso era observado. Un hombre de mediana edad, con gorra deslavada y una voz grave, se acercó al grupo. «Soy Julián, los puedo llevar por la ruta segura», dijo sin rodeos. Nadie contestó de inmediato.
Todos sabían que los coyotes podían ser tanto salvación como traición. Mateo se adelantó un poco. ¿Cuánto quiere por guiarnos? Lo justo. Pero no solo es el dinero, es saber obedecer. Aquí el que se queda atrás se pierde, respondió Julián con una seriedad que erizó la piel de todos. Algunos dudaron, otros asintieron resignados. El miedo era un precio inevitable. Después de negociar, acordaron seguirlo al caer la noche. Mientras esperaban, compartieron pan duro y agua tibia. Una joven con mirada ansiosa preguntó, ¿y si nos atrapan los de la migra? Un hombre mayor, con acento de guerrero, respondió, peor es regresar con las manos vacías. Allá no hay nada. La noche finalmente llegó, y con ella un silencio distinto, apenas interrumpido por ladridos lejanos y el zumbido de los insectos. Julián los guió hacia las afueras de la ciudad, donde el desierto comenzaba a extenderse como un océano oscuro. Caminen en fila, sin hacer ruido. Si ven luces, se tiran al suelo. Si escuchan helicópteros, no respiren fuerte, ordenó con voz baja pero firme. El grupo obedeció. Mateo sentía el corazón golpearle el pecho. El crujido de sus pasos sobre la arena parecía demasiado fuerte, como si pudiera delatar a todos. Cada sombra era una amenaza. Cada ráfaga de viento levantando polvo se convertía en un recordatorio de su vulnerabilidad. En un momento, el sonido de un motor retumbó a lo lejos. Julián alzó la mano. «Al suelo», susurró. Todos se tiraron entre los matorrales espinosos. Mateo sintió cómo las ramas le desgarraban la ropa y la piel, pero permaneció inmóvil. A lo lejos, las luces de un vehículo de la patrulla fronteriza cruzaron lentamente. Nadie respiró hasta que las luces se desvanecieron en la distancia. Al levantarse, uno de los hombres murmuró, «Esto es una locura». Mateo lo miró y contestó con voz seca, «Ya estamos aquí. Lo que queda es seguir». Caminaron por horas. El desierto de noche era un mundo distinto, silencioso y helado. El viento les cortaba el rostro, y las estrellas iluminaban tenuemente el sendero. Julián avanzaba seguro, como si conociera cada piedra del terreno. «Falta mucho todavía», dijo de pronto. «Pero si hacemos bien las cosas, al amanecer ya estaremos más cerca». Las palabras levantaron un poco los ánimos. Una mujer sacó una tortilla y la partió para compartirla con Mateo. «No hay mucho, pero juntos alcanza», dijo con una sonrisa cansada. Él aceptó agradecido, sintiendo cómo la solidaridad se volvía un bálsamo en medio de la tensión. En la distancia, se escuchó el ruido lejano de un helicóptero. Esta vez el grupo no necesitó instrucciones. Todos se tiraron al suelo, conteniendo la respiración mientras las luces blancas barrían el horizonte. El corazón de Mateo latía tan fuerte que pensó que podrían oírlo. Cuando el ruido se alejó, el silencio volvió a ser aún más pesado. El camino siguió hasta que el cansancio comenzó a doblegar a varios. Los pies de Mateo ardían, la garganta se secaba, pero dentro de él había una fuerza obstinada. Recordaba la voz de su madre y la imagen de su pueblo, y eso lo mantenía en movimiento. Al llegar a una hondonada, Julián levantó la voz. «Aquí descansamos unos minutos. No hablen fuerte, no enciendan nada. Solo cierren los ojos y guarden fuerzas». Mateo se dejó caer sobre la tierra fría. Miró al cielo cubierto de estrellas y sintió un nudo en la garganta. Sabía que aquello era apenas el comienzo, y lo peor aún estaba por llegar. El amanecer llegó sin piedad. El frío de la noche desapareció de golpe, reemplazado por un calor abrasador que parecía clavarse en la piel como agujas de fuego. El grupo de migrantes se levantó en silencio, con rostros marcados por el cansancio y los labios partidos por la falta de agua. El desierto, iluminado por la luz del sol, revelaba su verdadera cara, un mar interminable de arena y piedras, donde cada paso parecía una condena. Mateo sintió cómo la garganta se le cerraba. El aire ardía al entrar en sus pulmones, y la botella que cargaba estaba casi vacía. Levantó la vista y vio a Julián, el coyote, caminar al frente con paso firme, como si el calor no lo afectara. Eso le causaba desconfianza,
pero también le daba un extraño consuelo. Al menos alguien sabía hacia dónde se dirigían. De pronto, uno de los migrantes, un muchacho de apenas 20 años llamado Andrés, se detuvo y cayó de rodillas. «Ya no puedo», murmuró con la voz quebrada. Mateo se acercó y lo sostuvo por el brazo. «Levántate, hermano. No te quedes aquí, el sol no perdona». El joven lo miró con ojos vidriosos. «Me arde todo el cuerpo. Siento que no voy a llegar». Julián regresó con gesto severo. «Si no caminas, te quedas. Aquí nadie espera a nadie». Un murmullo de incomodidad recorrió al grupo. Una mujer murmuró: «No puede ser tan cruel. Es apenas un chamaco». Mateo apretó la mandíbula. Sabía que discutir era peligroso, pero no podía dejar al muchacho atrás. Sacó su propia botella y le ofreció un sorbo, aunque eso significaba sacrificar parte de su propia reserva. Andrés bebió con desesperación y luego, tambaleante, se puso de pie. «Gracias, padre», susurró con gratitud. El camino siguió, y cada paso era más pesado que el anterior. La arena se metía en los zapatos, desgarrando la piel de los pies. El sol caía sobre la cabeza como un martillo ardiente. Los cuerpos se volvían lentos, y las conversaciones que la noche anterior habían sido un refugio se apagaron casi por completo. Solo se escuchaban respiraciones entrecortadas y el crujir de la tierra bajo las suelas gastadas. Mateo recordaba a su abuelo, campesino sabio que le había enseñado a respetar la tierra. Recordaba las historias de cuando trabajaba bajo el sol en los campos de maíz. «El cuerpo aguanta más de lo que la mente cree. Es la fe la que lo sostiene», le repetía. Esas palabras lo mantenían de pie ahora, en medio de un paisaje que parecía decidido a quebrarlos a todos. Un zumbido extraño llenó el aire. No era un helicóptero, sino un enjambre de insectos que revoloteaba cerca de unos arbustos resecos. Una mujer gritó al sentir las picaduras, y el grupo aceleró el paso para alejarse. El desierto no solo castigaba con calor y sed, también ofrecía pequeñas crueldades que desgastaban la moral. El agua comenzó a escasear. Julián anunció con frialdad: «Lo que traen debe durar 2 días más. Administren bien o no llegarán». La desesperación se apoderó de varios. Un hombre intentó beber de un charco lodoso que encontraron entre las piedras, pero Julián lo detuvo. «Eso te va a enfermar. Es peor que no beber». Mateo observó la escena y sintió una punzada de impotencia. El desierto parecía una prisión sin muros, donde cada decisión podía significar la vida o la muerte. Al caer la tarde, el grupo se detuvo bajo una sombra mínima proyectada por unas rocas. Todos estaban exhaustos. El silencio se llenó de pensamientos pesados. El miedo a morir allí, a no volver a ver a sus familias, a que todo el sacrificio fuera en vano. Mateo cerró los ojos y en medio de la angustia empezó a rezar en voz baja. Varios lo escucharon y se unieron a su oración. Por un instante, el desierto dejó de ser solo un enemigo y se convirtió en testigo de una fe compartida. Cuando reanudaron el camino, la sensación de desamparo seguía creciendo, pero algo se había encendido en el corazón de Mateo, una determinación más fuerte que el cansancio. Sabía que los días siguientes pondrían a prueba no solo sus fuerzas, sino también el límite de su espíritu. La noche cayó con un silencio extraño, apenas roto por el crujido de la arena bajo los pasos del grupo. El calor del día había dejado marcas profundas, labios agrietados, ojos hundidos, piel ardiendo. Julián, el coyote, caminaba adelante con una seguridad que empezaba a despertar sospechas. Algunos lo miraban con recelo, murmurando entre dientes, como si cada movimiento suyo cargara un doble filo. Mateo percibió esas miradas. Sabía que la tensión podía romperlos antes que el propio desierto. Mientras avanzaban, una mujer llamada Teresa murmuró en voz baja: «Ese hombre no me da buena espina. Se nota que nos oculta algo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Andrés, todavía débil pero esforzándose por seguir el paso. «Que quizá no le importamos. Si nos entrega a la migra o nos abandona, ¿qué podemos hacer?». Mateo no respondió de inmediato. El eco de esas palabras se le quedó clavado.
porque en el fondo compartía la misma duda. Julián había sido útil como guía, pero su trato frío, casi deshumanizado, pesaba como una sombra. Más tarde, al detenerse para descansar en un terreno pedregoso, la tensión explotó. Un hombre de guerrero se levantó de golpe y señaló a Julián. «Dinos la verdad. ¿Sabes realmente a dónde nos llevas o solo nos das vueltas?» Julián lo miró con ojos endurecidos. «Si no confías, vete solo. El desierto te va a tragar antes del amanecer». «No hables así», replicó Teresa. «Todos estamos arriesgando la vida. El ambiente se cargó». Mateo intervino alzando la voz. «Ya basta. Si empezamos a pelear entre nosotros, no vamos a llegar a ningún lado». El silencio volvió, pero no trajo calma. Se sentía como una cuerda tirante a punto de romperse. Algunos se recostaron con los brazos cruzados, desconfiando incluso de cerrar los ojos para dormir. En la madrugada, al contar los presentes, descubrieron que faltaba uno. Un hombre joven que había viajado con ellos desde Oaxaca. Nadie lo había visto irse. Nadie escuchó un ruido. La idea de que se hubiera perdido o de que lo hubieran capturado llenó de temor al grupo. «¿Lo dejaste atrás a propósito?», acusó el hombre de guerrero, mirando a Julián. «Yo no soy niñera», respondió él con indiferencia. «Cada quien es responsable de sus pasos». El murmullo de desconfianza creció. Teresa tomó la palabra con firmeza. «No somos animales. Si alguien cae, lo mínimo es ayudar». «¿O quieres que mañana seamos nosotros los que desaparezcamos?». Mateo sintió que debía sostenerlos, aunque por dentro también estaba lleno de dudas. Se levantó, miró a los demás y dijo: «No sabemos qué pasó, pero no podemos perder la calma. Si empezamos a pensar que somos enemigos, el desierto nos va a derrotar antes que la migra». Sus palabras aliviaron un poco la tensión, pero las miradas hacia Julián seguían cargadas de sospecha. El grupo retomó la marcha en silencio. La luna iluminaba débilmente el sendero y el aire frío contrastaba con el calor que todavía ardía en sus cuerpos. A cada paso, el recuerdo del compañero perdido los acompañaba como una sombra, recordándoles que el peligro no solo estaba afuera, sino también en la fragilidad de la confianza entre ellos. En medio del camino, Teresa se acercó a Mateo. «Tú hablas con calma, pero sé que también dudas de él». Mateo suspiró. «Dudo, sí, pero si nos dejamos llevar por eso, nos vamos a romper. Y no quiero romperme». La mujer lo miró con una mezcla de cansancio y gratitud. «Entonces sigue hablando cuando nos falten fuerzas. Alguien tiene que mantenernos de pie». Mateo asintió, aunque por dentro se preguntaba cuánto tiempo podría sostenerse él mismo. El desierto era cruel, pero lo que realmente lo inquietaba era la fragilidad humana que se revelaba en cada momento. Cuando la noche se fue disipando y el primer resplandor del sol pintó el horizonte, el grupo caminaba unido, pero cargando un peso invisible: la desconfianza. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían, y en medio de ese silencio, Mateo comprendió que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. El sol amaneció con un fulgor implacable, más cruel que en los días anteriores. La arena reflejaba la luz como espejos ardientes, y el aire caliente hacía vibrar el horizonte, engañando los ojos con falsas promesas de agua. El grupo avanzaba con pasos lentos, cada uno cargando la pesada sombra de la desconfianza y el cansancio. Pero lo peor estaba por llegar. El agua se estaba agotando. Mateo abrió su botella y apenas encontró unas gotas pegadas en el fondo. Las bebió con cuidado, como si fueran un tesoro. La sensación fue tan breve que más que aliviar su sed, la hizo más insoportable. Miró a su alrededor. Teresa apretaba contra su pecho la botella casi vacía, mientras Andrés, el joven debilitado, caminaba con los labios partidos y la lengua hinchada. Julián fue claro al hablar: «No hay más agua. Lo que queda debe durar lo que podamos». Las palabras cayeron como piedras sobre los hombros del grupo. Uno de los hombres, vencido por la desesperación, se arrodilló frente a un charco turbio escondido entre rocas. «No me importa, voy a beber», dijo con voz ronca. «No lo hagas»,
advirtió Teresa corriendo hacia él. «Te vas a enfermar». El hombre la apartó con brusquedad. «Prefiero enfermarme que morir seco». Mateo lo sostuvo por los hombros y habló con firmeza. «Si bebes eso, tu cuerpo no resistirá. Aguanta un poco más, hermano. Aguanta». El hombre lo miró con rabia, pero finalmente se dejó caer de rodillas, derrotado por el propio desierto. La caminata se volvió un suplicio. Cada paso levantaba polvo que se pegaba a la garganta. El silencio era tan pesado que los pensamientos de cada uno parecían gritar en la mente. Mateo sentía que su lengua era un pedazo de cuero seco. Sus labios sangraban al intentar pronunciar palabras, y aún así murmuraba una oración. «Señor, danos fuerza, no nos abandones», susurraba apenas audible. La sed empezó a mostrar su verdadero rostro, la desesperación. Andrés cayó nuevamente, esta vez sin fuerzas para levantarse. Mateo se inclinó junto a él. «Vamos, respira, mira hacia adelante. Piensa en tu familia». El joven apenas respondió con un hilo de voz. «Ya no siento las piernas. Quiero cerrar los ojos». Mateo lo sacudió. «No los cierres. Si duermes, no despiertas». El grupo se detuvo. Teresa le dio a Andrés el último trago de su botella. Era casi nada, pero suficiente para humedecer sus labios y devolverle una chispa de vida. La generosidad en medio de la desesperación les recordó que aún podían sostenerse mutuamente. Pero el desierto no daba tregua. El viento levantaba remolinos de arena que azotaban la piel como cuchillas. Los pies estaban llenos de ampollas, y el calor ardía incluso dentro de los huesos. La sed los hacía delirar. Uno de los hombres decía ver ríos brillando en la distancia, y corrió hacia la nada hasta que Julián lo detuvo con un grito. «¡No son ríos, son espejismos!». El silencio posterior fue más doloroso que el engaño. Mateo, tambaleante, recordó los días de infancia cuando jugaba en el río de su pueblo. Recordó el agua fresca, el sonido de la corriente, la risa de sus amigos. Aquel recuerdo le dolió más que la sed misma, porque parecía un lujo perdido, algo inalcanzable. El grupo siguió avanzando, ya sin palabras. Cada uno estaba encerrado en su propia lucha. Mateo sentía que el desierto quería arrancarles no solo el agua, sino también la esperanza. Y sin embargo, en lo más profundo de su alma, algo seguía ardiendo. Tal vez fe, tal vez terquedad. Lo único cierto era que no pensaba detenerse. Cuando el sol comenzó a caer otra vez sobre el horizonte, ninguno de ellos tenía agua. La noche se acercaba, pero en sus gargantas ya no quedaba voz para rezar. La sed se había convertido en su peor enemigo, y estaba claro que esa batalla apenas comenzaba. La noche trajo consigo un respiro engañoso. El aire se volvió frío, casi cortante, y el silencio del desierto parecía susurrar advertencias. El grupo avanzaba lentamente, arrastrando los pies sobre la arena, con los cuerpos debilitados por la falta de agua y las heridas que comenzaban a abrirse en la piel. La sed ya no era solo un dolor físico, se había convertido en una obsesión que rondaba los pensamientos de todos. Mateo caminaba con la vista fija en el suelo, luchando por mantener el equilibrio. De pronto, sus piernas cedieron y cayó de rodillas. La tierra fría se le pegó al rostro, y por un momento pensó que sería más fácil quedarse allí, dejar que el desierto lo reclamara. «¡Padre!», gritó Teresa corriendo hacia él. Mateo apenas pudo levantar la mirada. Su respiración era entrecortada, y un calor extraño le subía por la frente, como si ardiera por dentro. Andrés trató de ayudarlo a incorporarse, pero Mateo no respondió. «No lo dejen dormir», dijo Julián con voz seca. «Si se duerme, no se levanta». La frase golpeó a todos. Teresa sacudió a Mateo con desesperación. «No te rindas, piensa en tu madre». El nombre de su madre resonó en su mente como un eco lejano. En medio de la oscuridad que lo envolvía, Mateo comenzó a tener destellos de recuerdos. Vio su infancia en Oaxaca, el río cristalino donde jugaba con otros niños, el olor a maíz recién molido en la cocina de su madre, las risas de las fiestas del pueblo. Todo parecía tan vivo,
que por un instante olvidó el desierto. «Hijo, nunca pierdas la fe», escuchó la voz suave de su madre en el recuerdo. Ese murmullo lo estremeció, pero la visión cambió de golpe. El mismo río de su niñez aparecía seco, el lecho lleno de grietas, como un espejo cruel de su presente. «Mateo, despierta», insistió Andrés dándole palmadas en el rostro. Con un esfuerzo sobrehumano, abrió los ojos. La realidad volvió de golpe. El frío de la noche, los rostros preocupados de sus compañeros y el peso insoportable en su cuerpo. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. «Déjenme. Sigan ustedes», susurró con voz débil. Teresa lo miró con lágrimas contenidas. «¿Y dejarte morir aquí? No. Si uno cae, todos caemos». Esa frase encendió algo en él. Con ayuda de Andrés y Teresa, logró ponerse de pie, aunque tambaleante. Cada paso era un tormento, pero la imagen de su madre lo mantenía aferrado a la vida. Mientras avanzaban, el cansancio colectivo se volvió insoportable. Un hombre mayor comenzó a delirar, murmurando incoherencias sobre pozos y manantiales inexistentes. Dos mujeres lo sostenían, temiendo que en cualquier momento se desplomara. El desierto estaba mostrando su crueldad máxima, quebrar la mente antes que el cuerpo. Mateo comprendió que todos estaban al borde del límite. Sentía en su interior una mezcla de miedo y rabia. ¿Hasta dónde podían resistir? ¿Dónde estaba la línea que separaba la vida de la muerte? En medio de esos pensamientos, tropezó con una roca y cayó otra vez. Esta vez no quiso levantarse. Cerró los ojos y dejó que el frío lo envolviera. Un recuerdo más apareció. Él, de niño, sosteniendo la mano de su padre en la iglesia del pueblo, escuchaba al sacerdote hablar sobre pruebas que Dios ponía en la vida de los hombres. La fe no se mide en los días buenos, sino en los momentos donde todo parece perdido. Las palabras retumbaron dentro de él. Con un último esfuerzo, respiró hondo y murmuró: «No, me rindo». Se aferró a la ayuda de Andrés y Teresa y volvió a ponerse de pie. Su cuerpo estaba roto, pero su espíritu, aunque golpeado, se negaba a morir. La noche continuó, helada y silenciosa. El grupo siguió adelante con pasos inseguros, cargando no solo con el peso del desierto, sino con el de sus propios límites. Y mientras caminaba, Mateo entendió que estaba a un suspiro de perderlo todo, pero también a un paso de descubrir una fuerza que nunca imaginó tener. El amanecer llegó con una crudeza insoportable. El frío de la noche se desvaneció y dio paso a un calor abrasador que golpeaba sin tregua. Mateo, debilitado hasta el límite, apenas podía arrastrar los pies. Sus ojos se nublaban, y cada respiración era un esfuerzo doloroso. El grupo seguía adelante, pero él sentía que se quedaba atrás, atrapado entre la vida y la muerte. De pronto, sus piernas cedieron y cayó pesadamente al suelo. El golpe levantó polvo que se le pegó al rostro sudoroso. Escuchó voces lejanas, como ecos distorsionados. «¡Padre!», gritó Teresa. «No va a resistir», dijo alguien más resignado, pero esas voces comenzaron a desvanecerse, como si fueran tragadas por el viento. El mundo alrededor se apagaba, y en medio de aquella oscuridad, un silencio extraño lo envolvió. Mateo creyó que era el final. Sin embargo, algo cambió. Sintió una brisa fresca que no podía provenir del desierto. Un aire suave acarició su piel reseca, y una claridad distinta iluminó sus párpados cerrados. Abrió los ojos con dificultad y lo vio. Una figura se acercaba, caminando con serenidad sobre la arena ardiente. No había brillo deslumbrante, ni ruidos espectaculares, solo una presencia calma y profunda. Era Jesús, con mirada compasiva y una paz indescriptible en el rostro. Mateo quiso hablar, pero su garganta seca apenas emitió un murmullo. «Tengo sed». La figura se inclinó hacia él, y aunque no le entregó agua en un recipiente, Mateo sintió de pronto una frescura recorrerle el cuerpo, como si cada gota perdida regresara a sus venas. No era líquido, era alivio, era vida. Jesús lo miró con ternura y le dijo en voz suave:
No estás solo, Mateo. Has cargado con tu cruz en este desierto, pero la fe es tu sustento. Levántate porque aún no has terminado tu camino. Las palabras resonaron en lo más profundo de su ser. No eran solo sonidos, eran una fuerza que lo levantaba desde dentro. Mateo lloró, aunque no tenía lágrimas que derramar. ¿Por qué yo?, preguntó con voz quebrada. Porque tu corazón ha amado más que lo que tus fuerzas podían soportar. Y el amor nunca se pierde, Mateo. Ese es el agua que nunca se acaba. El desierto, que antes parecía un enemigo, se transformó por un instante. El sol no quemaba, el aire no asfixiaba. Mateo sintió una paz que lo abrazaba por completo. Jesús extendió una mano hacia él. No la tocó físicamente, pero Mateo sintió como si lo levantara con suavidad. Su cuerpo recobró fuerzas y el dolor en sus músculos disminuyó. No temas al cansancio, continuó Jesús. Cada paso que das es un acto de fe. No busques certezas en lo que ves, porque lo verdadero se sostiene en lo que no se ve. Mateo cerró los ojos y dejó que esas palabras lo envolvieran. La sed que lo había atormentado se volvió distante, como un mal sueño que se desvanecía. Cuando volvió a abrir los ojos, la figura ya no estaba. Solo quedaba el desierto, inmenso y silencioso. Pero Mateo sabía que algo había cambiado para siempre. Intentó ponerse de pie. Al principio dudó, pero un impulso interior lo sostuvo. Teresa corrió hacia él, sorprendida. «Padre». «Pensamos que ya no volverías a levantarte». Mateo sonrió débilmente. «Tengo fuerzas, más de las que pensé». Los demás lo miraron con asombro. Nadie entendía cómo podía estar de pie después de haber estado al borde del colapso. Pero él no buscó explicaciones. No necesitaba convencer a nadie, porque lo que había experimentado lo llevaba dentro, más real que la propia arena bajo sus pies. Mientras retomaban la marcha, Mateo sentía que algo lo acompañaba. El desierto seguía siendo hostil, pero ya no lo enfrentaba con miedo. Había recibido un soplo de fe que lo transformaba, y aunque aún no sabía qué les esperaba en adelante, caminó con la certeza de que no estaba solo. Mateo caminaba con pasos firmes, aunque horas antes había estado al borde de la muerte. El grupo lo observaba con incredulidad. Nadie comprendía de dónde sacaba las fuerzas, pero él lo sabía. Algo había ocurrido en su interior, una chispa que lo sostenía más allá del cansancio físico. Sin embargo, una duda lo perseguía. ¿Había sido un sueño, un delirio provocado por la sed, o realmente había visto a Jesús? El sol volvía a castigar con intensidad, pero esta vez Mateo no sentía la misma desesperación. Miraba el horizonte con calma, como si aquel encuentro invisible le hubiera dado un nuevo sentido. Andrés, todavía débil, se acercó cojeando. «Padre, ¿cómo lo hiciste?», preguntó con la voz rasposa. «Te vimos casi muerto y ahora caminas como si nada». Mateo lo miró con ternura. «No sé explicarlo con palabras. Sentí que no estaba solo». Andrés frunció el ceño. «¿Viste algo?». Mateo dudó. No quería sonar como un loco frente a aquellos que apenas conservaban un hilo de esperanza. «Vi paz», respondió finalmente, «y esa paz me dio fuerzas». Teresa, que caminaba cerca, intervino. «Sea lo que sea, gracias a eso sigues con nosotros, y eso ya es un milagro». El silencio se apoderó del grupo. Cada uno cargaba con su propia interpretación, pero en el fondo esas palabras despertaron una pequeña chispa de esperanza colectiva. Al caer la tarde, se encontraron con algo inesperado. Una familia de migrantes que también cruzaba el desierto. Eran un hombre, su esposa y 2 niños pequeños, cubiertos con mantas viejas. El padre levantó la mano con desconfianza al verlos acercarse. «No queremos problemas», dijo con tono tenso. «Tampoco nosotros», respondió Mateo, levantando las manos en señal de paz. «Solo caminamos igual que ustedes». Los 2 grupos se observaron en silencio unos segundos, hasta que Teresa dio un paso al frente. «Podemos compartir lo poco que tenemos. Si nos ayudamos, tendremos más fuerzas». La madre de los niños,
suspiró aliviada y asintió. Se sentaron juntos en un claro de arena y compartieron tortillas secas y un poco de frijoles fríos que la familia llevaba envueltos en un trapo. No era mucho, pero el simple acto de partir la comida generó una sensación de comunidad. El hombre, que se llamaba Raúl, confesó en voz baja: «Pensamos que ya no íbamos a aguantar. Los niños sufren mucho». Mateo lo miró con compasión. «Todos sufrimos, hermano, pero si nos apoyamos tendremos más oportunidad de llegar». Mientras comían, los niños rieron suavemente, como si por un instante hubieran olvidado la crudeza del desierto. Esa risa se clavó en el corazón de Mateo como un recordatorio de lo que estaba en juego. No solo eran hombres y mujeres buscando sobrevivir, también había futuros colgando de un hilo. Al anochecer, los dos grupos decidieron caminar juntos. Julián protestó: «Con más gente es más difícil esconderse», pero Teresa replicó con firmeza: «Con más gente también hay más manos para ayudar». Mateo apoyó la decisión. Sentía que aquello no era casualidad, que la aparición que había tenido estaba ligada a este encuentro. No podía explicarlo, pero en lo profundo de su fe lo intuía. Mientras avanzaban bajo las estrellas, Raúl se acercó a Mateo. «Vi cómo te levantaste hoy. Todos pensamos que no lo lograrías. ¿Cómo hiciste?». Mateo sonrió débilmente. Cuando uno siente que ya no hay salida, a veces encuentra fuerzas en lo que no se ve. Raúl lo observó con escepticismo, pero también con respeto. No insistió más. Esa noche, mientras descansaban en un rincón rocoso, Mateo contempló el cielo estrellado. La pregunta seguía latiendo en su mente: ¿fue real o fue un delirio? Tal vez nunca tendría la respuesta, pero lo cierto era que, gracias a esa experiencia, aún caminaba. Y ahora no solo tenía que sostenerse a sí mismo, sino también inspirar a quienes lo rodeaban. El amanecer encontró al grupo reunido en silencio, sus sombras alargándose sobre la arena. La familia recién integrada parecía frágil, especialmente los niños, que temblaban de frío bajo sus mantas. Raúl, el padre, trataba de mantenerlos erguidos, pero la fatiga lo hacía tambalear. Mateo lo observó y sintió un impulso de acercarse. «Toma», le dijo, ofreciéndole su última tortilla partida en dos. Raúl lo miró sorprendido. «¿Y tú?», preguntó con voz áspera, casi avergonzada. «Dios siempre multiplica lo que se comparte», respondió Mateo con calma. Raúl dudó un instante, pero finalmente aceptó. Partió la tortilla en trozos pequeños y la repartió entre sus hijos, que comieron con una sonrisa débil pero sincera. Ver esa escena dio al grupo una nueva chispa de energía. Mientras avanzaban, la conversación comenzó a fluir entre ellos. Teresa hablaba con la madre de los niños sobre sus propios hijos que había dejado en Guerrero. Andrés, a pesar de su debilidad, entretuvo a los pequeños contándoles historias inventadas para distraerlos del cansancio. Cada palabra compartida era como una gota de agua en medio del desierto. Julián, en cambio, caminaba aparte, con gesto endurecido. El hombre parecía irritado por la unión que empezaba a crecer entre ellos. «No se confíen», advirtió en voz baja cuando se detuvieron a descansar. «Aquí la bondad no sirve de nada, solo sobreviven los que piensan en sí mismos». Mateo lo miró con serenidad. «Si fuera así, ninguno de nosotros habría llegado hasta aquí. Hemos resistido porque nos hemos cuidado unos a otros». El coyote no respondió, pero en sus ojos brillaba una sombra de desprecio. Al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto, la familia abrió su mochila y sacó lo que quedaba de agua. Media botella apenas. La madre la sostuvo con manos temblorosas, como si dudara qué hacer. Sus hijos la miraban con ojos suplicantes. Entonces, en un acto que sorprendió a todos, ofreció la botella a Mateo. «Tú también necesitas. Nos ayudaste y queremos compartir». Mateo la rechazó al principio, pero la mujer insistió. «No podemos caminar solos. Si tú caes, muchos caeremos contigo». Aceptó un pequeño sorbo, suficiente para humedecer su garganta seca. Luego devolvió la botella con gratitud.
Gracias. Este gesto vale más que cualquier agua. El grupo reanudó el camino con renovada determinación. La solidaridad se había vuelto un escudo invisible contra el desierto. Aunque el hambre y la sed seguían, la sensación de comunidad fortalecía a cada uno. Al caer la tarde, mientras se refugiaban en una hondonada, comenzaron a hablar de lo que soñaban encontrar al otro lado. «Yo quiero mandar a mis hijos a la escuela», dijo Teresa, con voz emocionada. «Que no vivan la pobreza que yo viví». «Yo sueño con un trabajo estable, aunque sea de albañil», agregó Raúl. «Solo quiero que mis hijos no pasen hambre». Mateo escuchaba en silencio. Cuando le preguntaron, habló con sencillez. «Mi único sueño es ver a mi madre sonreír de nuevo. Si logro curarla, lo demás no importa». El grupo se quedó en silencio, tocado por aquellas palabras. Los niños, cansados, se durmieron sobre el regazo de su madre. Andrés los miraba con ternura y murmuró: «Ellos son la razón por la que no podemos rendirnos». Mateo asintió. Sentía dentro de sí que esa unión no era casualidad. En un lugar donde la vida parecía imposible, habían encontrado lo que los mantenía vivos: la solidaridad. No eran individuos aislados luchando solos, eran una comunidad improvisada que se sostenía mutuamente. Cuando retomaron la marcha bajo el cielo estrellado, Mateo percibió que algo había cambiado. El desierto seguía siendo cruel, pero ya no caminaban como extraños. Caminaban como hermanos de camino. El amanecer trajo consigo un silencio distinto, cargado de tensión. El grupo había avanzado con esfuerzo, pero ahora el terreno se volvía más hostil. Grandes extensiones de arena se intercalaban con matorrales secos y rocas que parecían cuchillas bajo los pies. Julián, que caminaba al frente, se detuvo y levantó la mano. «Aquí debemos tener más cuidado», advirtió en voz baja. «Estas zonas están muy vigiladas por la migra». Las palabras hicieron que todos se miraran entre sí. Raúl abrazó a sus hijos con fuerza, como si el peligro se hubiera materializado frente a ellos. Teresa murmuró una oración mientras Andrés observaba con ojos nerviosos. Mateo sintió el corazón acelerarse. El desierto ya no era el único enemigo. También estaban los hombres que podían atraparlos y devolverlos a la nada de donde venían. El grupo se ocultó detrás de unas rocas mientras Julián estudiaba el terreno. A lo lejos se escuchaba el motor de un vehículo y poco después el eco de ladridos rompió el silencio. Los perros de la patrulla rondaban cerca. «Si nos encuentran, no habrá segunda oportunidad», susurró Julián. Los niños comenzaron a llorar en silencio, aterrados por los sonidos que se acercaban. La madre trató de calmarlos, pero el miedo era más fuerte que sus palabras. Mateo se inclinó hacia ellos y habló con suavidad. «Piensen en un juego. Imaginen que somos sombras, invisibles. Nadie nos puede ver si no hacemos ruido». Los pequeños, aún con lágrimas en los ojos, asintieron y se aferraron al silencio como si realmente jugaran a desaparecer. El grupo permaneció escondido durante varios minutos eternos. El sonido de los perros se acercaba y se alejaba, hasta que finalmente desapareció. Todos respiraron aliviados, pero el miedo había dejado una huella profunda. «No podemos seguir así», dijo Teresa con firmeza. «Cada paso es como caminar sobre un abismo». «Entonces, ¿quieres regresar?», respondió Julián con sarcasmo. «No», contestó ella levantando la voz. «Lo que digo es que debemos decidir juntos. Si solo uno manda, no vamos a sobrevivir». Las palabras de Teresa encendieron murmullos de apoyo. Mateo percibió que el grupo se encontraba en una encrucijada: obedecer ciegamente al coyote o tomar decisiones en comunidad. Entonces Raúl intervino con voz grave. «Yo no arriesgaré a mis hijos por los caprichos de un guía que no siente lo mismo que nosotros». Julián apretó los dientes, pero no replicó. Sabía que sin el grupo también estaba perdido. Avanzaron con mayor cautela. Cada ruido los hacía temblar, cada sombra parecía una amenaza. En una ocasión, divisaron una torre de vigilancia en la distancia y tuvieron que rodearla, aumentando el tiempo de camino y el agotamiento.
El sol subía en el cielo, quemando sin compasión. El cansancio volvió a morder sus cuerpos. Andrés se desplomó de rodillas jadeando. «No puedo. Mis piernas no responden». Mateo lo levantó con esfuerzo. «No te rindas. Si caes, nos rompes a todos». El joven lo miró con ojos empañados. «¿Y si de todos modos no lo logramos?». Mateo le apretó el hombro. «Entonces sabremos que dimos la pelea hasta el final». La conversación lo conmovió a tal punto que, pese al dolor, Andrés volvió a caminar. Cuando cayó la tarde, el grupo encontró un refugio entre unas rocas. El ambiente estaba cargado de incertidumbre. Julián, cansado, se sentó aparte, mientras los demás compartían sus pensamientos. «Estamos cerca», dijo Raúl, aunque nadie sabía si era cierto o si solo quería alimentar la esperanza. «Lo importante es no rendirse», añadió Teresa. «Hemos pasado hambre, sed y miedo, y aquí seguimos». Mateo miró los rostros agotados, pero también vio la determinación que ardía en cada uno. El peligro de la migra los había sacudido, pero también los había unido más. Sabía que el siguiente tramo sería aún más difícil, pero dentro de sí había una certeza. Juntos podían resistir lo que viniera. La madrugada se alzó con un aire denso, cargado de cansancio y decisiones difíciles. El grupo despertó en silencio, acurrucados entre las rocas donde habían pasado la noche. Nadie hablaba, pero todos compartían el mismo temor. La frontera se acercaba, y con ella, los últimos obstáculos. Cuando comenzaron a caminar, Julián anunció con voz cortante: «El próximo tramo es el más arriesgado. El que dude, que regrese ahora». Las palabras retumbaron como un trueno en medio del silencio. Varios se miraron entre sí, con miedo reflejado en sus ojos. Uno de los hombres más jóvenes rompió el mutismo. «Yo no puedo seguir. El miedo me está matando más que la sed. Prefiero regresar y entregarme antes de morir aquí». La confesión sacudió a todos. Andrés intentó animarlo. «No digas eso. Estamos cerca, lo sé». Pero el joven negó con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro reseco. «No quiero terminar como los que vimos en el camino. No tengo fuerzas». Mateo se acercó, lo tomó de los hombros y habló con firmeza. «Hemos perdido demasiado como para retroceder ahora, pero si decides irte, lo entenderemos. Solo recuerda, lo que dejamos atrás nos persigue más que este desierto». El joven sollozó y se apartó del grupo caminando hacia el sur con pasos vacilantes. Nadie lo detuvo. Ese fue el primer precio de seguir adelante, aceptar que no todos llegarían. Horas después, el sol comenzó a arder con crueldad. Avanzaban sobre un terreno desolado y de pronto encontraron restos dispersos, mochilas rotas, zapatos viejos, botellas vacías. El silencio se volvió aún más pesado. Teresa se persignó. Aquí caminaron otros como nosotros, y no lo lograron. Los niños de Raúl se aferraron a su madre, aterrados por aquella evidencia muda del sufrimiento humano. Raúl apretó los labios con fuerza. «No los miren, sigamos», dijo, aunque sus ojos revelaban el miedo de pensar que podían terminar igual. Mateo sintió un nudo en la garganta. Cada objeto abandonado era una historia inconclusa, un sueño que nunca llegó al otro lado. Se inclinó y recogió un rosario roto del suelo. Lo guardó en su bolsillo como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la fuerza que necesitaban para no rendirse. El calor aumentaba y el cansancio se volvía insoportable. Andrés cayó de rodillas otra vez. «No, no puedo más», jadeó. Mateo se inclinó junto a él. «Escúchame, hijo. Este camino te quiere romper, pero no lo permitas. Si yo sigo aquí, tú también puedes». Andrés lo miró con ojos húmedos y con un esfuerzo inmenso se levantó. Cada paso que dio después fue una lucha contra su propio cuerpo, pero siguió adelante, sostenido por la fe de los demás. La tarde los encontró extenuados. El hambre mordía con furia. Raúl sacó el último pedazo de tortilla de su mochila y lo dividió en 4 para sus hijos. Los pequeños lo devoraron en segundos. Raúl apenas probó un bocado. Mateo lo observó y le dijo en voz baja:
Estás sacrificando lo tuyo. Ellos son mi vida, respondió Raúl con los ojos vidriosos. Prefiero morir de hambre antes que verlos caer. Ese era otro precio de seguir adelante. La renuncia, el sacrificio silencioso que cada padre y madre hacía por sus hijos. Al caer la noche, encontraron un espacio rocoso para descansar. Nadie tenía ya fuerzas para hablar. El silencio era apenas roto por las respiraciones agitadas y los murmullos de oración. Mateo, con el rosario roto entre las manos, pensó en todos los que habían quedado atrás y en lo que significaba cada paso. El desierto cobraba su precio, pero dentro de él ardía la convicción de que, pese al dolor y la pérdida, seguir adelante era la única opción. No había vuelta atrás, solo un camino de resistencia y fe. El amanecer se levantó con un resplandor cruel, como si el sol quisiera borrar cualquier vestigio de esperanza. El aire ardía desde temprano, y el cansancio acumulado se había vuelto un peso insoportable en los cuerpos del grupo. Nadie hablaba, solo se escuchaban los pasos arrastrados y las respiraciones entrecortadas. Cada uno luchaba contra sí mismo para no detenerse. Mateo sentía que sus piernas eran de piedra. El rosario roto que había guardado en el bolsillo parecía quemarle la piel, como un recordatorio de lo que había prometido. No rendirse, aunque su cuerpo gritara lo contrario. Levantó la vista y vio a Teresa apoyarse en una roca, jadeando. Se acercó a ella. ¿Estás bien? No lo sé, respondió con voz débil. Siento que el corazón se me sale del pecho. Mateo tomó su mano un momento. Aguanta. Ya hemos pasado lo peor, pero ni él mismo estaba seguro de esas palabras. Raúl, por su parte, cargaba a su hija menor en brazos. El niño mayor lo seguía de cerca, tambaleando. La madre caminaba con los labios partidos, casi en silencio. La familia parecía un retrato de resistencia al borde de la derrota. Andrés los miraba con compasión y murmuró: «Si ellos siguen, nosotros también podemos». Ese pensamiento les dio un impulso breve, suficiente para avanzar unos metros más. El sol subía sin piedad, secando la garganta y desgarrando la piel. Cada sombra era un refugio codiciado, pero no podían detenerse demasiado. Julián lo recordaba con dureza. Si paramos mucho, la noche nos alcanzará en terreno abierto. Debemos cruzar este tramo antes del anochecer. El grupo obedeció, aunque cada paso parecía una tortura. El calor era tan fuerte que algunos comenzaron a alucinar. Uno de los hombres decía ver casas blancas en la distancia. Otro aseguraba escuchar el murmullo del agua. Raúl apretó los dientes y siguió caminando sin mirar atrás. En medio de la desesperación, Mateo sintió que sus fuerzas se agotaban. La visión que había tenido días atrás regresó a su mente, la figura de Jesús extendiéndole la mano. Cerró los ojos un instante y escuchó esas palabras que lo habían sostenido. No temas al cansancio. Cada paso que das es un acto de fe. Cuando abrió los ojos, se obligó a levantar la cabeza, y entonces lo vio. A lo lejos, un resplandor distinto iluminaba el horizonte. No era un espejismo, eran luces tenues pero firmes, que brillaban como estrellas bajas en la tierra. «Miren», dijo con voz ronca, señalando. Todos se detuvieron, incrédulos. «¿Será real?», preguntó Teresa con un hilo de voz. «Son luces». «Yo las veo», dijo Andrés con lágrimas en los ojos. El grupo se animó. La visión de aquel resplandor renovó las fuerzas que ya no tenían. Raúl abrazó a su hijo mayor y susurró: «Estamos cerca, hijo, muy cerca». La caminata se volvió una mezcla de agonía y esperanza. Cada paso los acercaba a esas luces, pero también los desgastaba más. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de rojo. El último esfuerzo había comenzado. El silencio se rompió cuando Teresa dijo en voz firme: «No importa lo que pase, no nos vamos a detener. Si caemos será de pie». Mateo la miró con gratitud. Sabía que todos pensaban lo mismo. Habían llegado tan lejos que rendirse ya no era opción. El cansancio era insoportable,
Pero las luces seguían allí, como una promesa imposible de ignorar. Mateo sentía que su cuerpo podía colapsar en cualquier momento, pero en lo profundo de su espíritu ardía una certeza. Lo que venía después definiría no solo su destino, sino también el de todos los que habían confiado en seguir adelante. El desierto guardaba silencio, como si esperara el desenlace. Y entre el dolor y la esperanza, Mateo comprendió que el último esfuerzo sería el más decisivo de su vida. La noche cayó con un manto denso, y las luces que habían visto en el horizonte se hacían más nítidas a cada paso. Eran pequeñas, como destellos en medio de la oscuridad, pero suficientes para mantenerlos en movimiento. El grupo avanzaba con un silencio tenso, sabiendo que lo más peligroso estaba por comenzar. Julián habló en voz baja, con un tono distinto al acostumbrado. De aquí en adelante, cada ruido puede delatarnos. Si los perros o los agentes nos encuentran, se acabó. Los niños se apretaron contra sus padres. La madre les acarició el cabello, intentando transmitir una calma que ella misma no tenía. Mateo miró a todos y sintió la responsabilidad caer sobre sus hombros. Había llegado la hora de demostrar que la fe no era solo palabras, sino también valentía. Caminaron entre matorrales y piedras. El terreno era traicionero. Un mal paso podía provocar un ruido fatal. El eco de motores y voces lejanas confirmaba que los patrulleros estaban cerca. El corazón de cada uno latía como un tambor, marcando un ritmo acelerado. De repente, un reflector se encendió a lo lejos, barriendo la arena con un haz de luz blanca. Todos se lanzaron al suelo instintivamente. El silencio era absoluto. El reflector pasó de largo, pero el miedo permaneció incrustado en sus cuerpos. «Sigamos», susurró Julián. El grupo continuó, arrastrándose casi hasta llegar a un alambre oxidado que serpenteaba en la oscuridad. Raúl lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Es esto?» «Sí», dijo Julián con un gesto grave. «Del otro lado empieza la tierra prometida. Pero no crean que ya lo lograron. Los patrulleros rondan cerca». El silencio se volvió insoportable. Nadie sabía si reír de alivio o llorar de miedo. Los niños preguntaron con voz temblorosa, «¿Papá, ya llegamos?» Raúl los abrazó. «Casi, hijos, casi». Mateo observó el alambre. Era delgado, fácil de cruzar, pero más allá estaba la verdadera prueba, la vigilancia. El grupo se miró entre sí, sabiendo que no había tiempo para dudar. «Ellos primero», dijo Mateo señalando a los niños. Raúl lo miró sorprendido. «No, padre, usted también necesita pasar». «No importa», replicó Mateo con firmeza. «Los pequeños deben estar seguros antes que nosotros». Teresa apoyó la decisión. «Tiene razón. Si alguien merece cruzar, son ellos». El grupo se organizó. Julián levantó el alambre, mientras Raúl ayudaba a sus hijos a pasar. El niño mayor gateó rápido, seguido por su hermana, que lloraba en silencio. La madre lo siguió de inmediato. Del otro lado, los tres se abrazaron con lágrimas en los ojos. Era el turno de Andrés, que temblaba de nervios. Mateo lo alentó con una palmada en la espalda. «Anda, hijo, no mires atrás». Andrés cruzó, aunque cayó de rodillas del otro lado, agotado. Lo recibieron con aplausos ahogados y abrazos rápidos. El resto del grupo se preparaba cuando un ruido estremeció la noche. Ladridos y voces acercándose. Los patrulleros estaban a pocos metros. «¡Rápido!», gritó Julián en un susurro áspero. Todos se agitaron. Teresa pasó primero, ayudada por Andrés desde el otro lado. Raúl estiró las manos para arrastrarla, mientras Julián cruzaba con prisa. Mateo se quedó atrás, el último. Podía escuchar las botas golpeando la arena, los perros ladrando cada vez más cerca. Su corazón latía con violencia, pero en medio del caos recordó la visión de Jesús y sus palabras. «Cada paso que das es un acto de fe». Miró hacia adelante y vio a los niños esperándolo con los brazos extendidos. Eso le dio la fuerza que necesitaba. Se agachó, pasó bajo el alambre
y sintió cómo la tierra del otro lado se convertía en símbolo de todo lo que había soportado. Los ladridos estallaron detrás de ellos y las luces de la patrulla iluminaron la zona que acababan de abandonar. Pero ya era tarde. El grupo estaba del otro lado, respirando agitados, abrazados por la esperanza. El cruce definitivo había sido hecho, y aunque el peligro seguía latente, en sus corazones nació la certeza de que lo imposible era alcanzable. El amanecer del otro lado de la frontera no fue recibido con celebraciones ruidosas ni risas estruendosas. Fue un silencio profundo, lleno de incredulidad y alivio. El grupo se miraba unos a otros con los ojos húmedos, como si no pudieran creer que aún estaban vivos. El desierto quedaba atrás, con sus sombras y sus crueldades, pero también con las huellas imborrables de lo que habían compartido. Raúl abrazó a sus hijos con fuerza, llorando sin intentar ocultarlo. «Lo logramos, mis pequeños». «Lo logramos», repetía una y otra vez, como si quisiera convencerse de que era real. Teresa se arrodilló en la arena y besó el suelo, agradeciendo en silencio. Andrés se dejó caer, exhausto, con una sonrisa débil que contrastaba con sus labios partidos. Julián, aunque mantenía su semblante duro, respiraba con un alivio que lo delataba. Mateo permaneció de pie, mirando al horizonte. Sentía que su cuerpo estaba al borde del colapso, pero su corazón ardía con una paz desconocida. Había cruzado la línea que separaba la desesperanza de la posibilidad, y en ese cruce había dejado una parte de sí mismo. «Padre», dijo Teresa acercándose, «si no fuera por tus palabras, muchos de nosotros nos habríamos rendido». «No fueron mis palabras», respondió Mateo con humildad. «Solo repetí lo que mi fe me enseñó». Raúl se unió a la conversación. «Tu fe nos sostuvo a todos, no lo olvides». El grupo descansó un tiempo antes de seguir avanzando hacia el interior. Encontraron un pequeño poblado donde trabajadores migrantes los acogieron con comida caliente y un poco de agua fresca. Ese primer sorbo fue como un renacimiento. El sabor simple del agua devolvió lágrimas a muchos de ellos, porque recordaba lo frágil que era la vida y lo grande que era sobrevivir. Mateo encontró trabajo rápidamente en un rancho agrícola, recolectando frutas bajo el sol. No era fácil, y las manos se le llenaban de ampollas, pero no se quejaba. Cada jornada significaba un paso hacia su meta, enviar dinero a su madre en Oaxaca para que pudiera recibir medicinas. Una tarde, al terminar su labor, se sentó bajo un árbol y sacó el rosario roto que había recogido en el desierto. Lo sostuvo entre sus dedos y sonrió. Había aprendido que la fe no se medía en objetos intactos, sino en las cicatrices que dejaban las pruebas superadas. Ese rosario, aunque incompleto, era símbolo de su resistencia. Los niños de Raúl jugaban cerca, riendo con una libertad que no habían tenido durante el cruce. Teresa ayudaba en una cocina comunitaria, mientras Andrés trabajaba en construcción. Cada uno había encontrado una manera de empezar de nuevo. Una noche, reunidos alrededor de una fogata improvisada, hablaron de lo vivido. «El desierto nos quitó mucho, pero también nos dio algo», dijo Teresa. «Nos dio la certeza de que juntos podemos soportar cualquier cosa. Y nos enseñó que la fe no es un lujo, sino un arma», añadió Andrés. Mateo escuchaba en silencio, sintiendo que esas palabras resumían lo que había experimentado. Cuando le pidieron que hablara, dijo con voz firme: «No sé si fue un sueño o un milagro lo que viví en aquel desierto, pero sé que esa visión me sostuvo, y ahora entiendo que no era solo para mí, sino para todos nosotros». El fuego iluminaba sus rostros cansados pero esperanzados. El desierto había quedado atrás, pero lo que habían aprendido allí los acompañaría siempre. Mateo cerró los ojos un instante y recordó la voz que había escuchado. «Cada paso que das es un acto de fe». Sonrió, porque sabía que aún tenía muchos pasos por dar. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y comparte este mensaje de fe y esperanza. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla para seguir escuchando más relatos inspiradores que te recordarán que, incluso en medio del desierto, la esperanza
siempre encuentra un camino.